Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta webinar organizada por la Asociación de Ginecología del Principado de Asturias y la Asociación Profesional de Matronas, que lleva por título Parto 2.0. Agradecer a todos los asistentes y a los ponentes su disponibilidad para acompañarnos en esta jornada. Comentaros algún detalle cómo vamos a hacer la webinar. Primero haremos las 4 ponencias seguidas y al final se hará el debate para el que esperamos vuestras preguntas, que podéis ir escribiendo en el chat de la aplicación. Bueno, como seguro muchos sabéis, el concepto 2.0 fue aplicado por primera vez hace ya unos cuantos años en relación a la segunda generación del desarrollo de Internet, donde la web empezó a jugar un papel determinante en la comunicación social. Empezaron a aparecer los blogs, las wikis, las plataformas de streaming y sobre todo las redes sociales. Se puede discutir si esto realmente supuso un avance o un retroceso en la evolución de las comunicaciones humanas. Bueno, unos dirán que una cosa, otros que la otra, pero lo que es evidente es que todo ello sí ha supuesto un cambio radical en las relaciones interpersonales, con el que todos nos vemos obligados a convivir a diario. Trasladando estos conceptos a la esfera obstétrica, aun aplicando un apellido tan digital a un acto tan natural como es el nacimiento humano, quisimos denominar la reunión de esta tarde Parto 2.0 con el propósito precisamente de hablar sobre evolución, de hablar sobre las nuevas tendencias en la asistencia al parto, las cuales probablemente, al igual que sucedió con la evolución de la web en su momento, crearán controversias en cuanto a si van a suponer o no un avance, pero de lo que yo creo que no cabe ninguna duda es que van a formar parte de una evolución. Y como dijo Darwin ya hace unos cuantos años, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Y precisamente pues para eso, para hablar de cambios en todo lo que rodea al parto, nos acompañan esta tarde 4 ponentes. Marta López Pérez, del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Central de Asturias; Bárbara Arozamena, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Valdecilla de Santander; Lucía Roca, fundadora de Midwifery Unit Network; y Sergio Valles, director general de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria del Principado de Asturias. Y nada, empezamos ya por la primera ponente, la doctora Marta López, anestesióloga del Hospital Central de Asturias. Adelante, Marta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Soy Marta López, como dijo Alejandro, trabajo en el Servicio de Anestesia del Hospital Central de Asturias y voy a intentar mostraros los aspectos más interesantes, las cosas que más os pueden interesar sobre la analgesia periparto. En primer lugar, al abordar este tema, es interesante saber si es necesario en realidad aliviar el dolor durante el trabajo de parto. En este aspecto existen 2 opiniones contrapuestas. Una nos dice que el dolor tiene como único objetivo avisar a la gestante de que el parto se ha iniciado, pero que una vez cumplida esta misión no tiene ningún sentido. Y una opinión contrapuesta nos dice que el dolor del parto es fisiológico, natural y necesario y que debe ser un acompañante imprescindible durante el proceso de parto. Según la encuesta Bonica, que es una encuesta muy clásica publicada hace años, que incluye un total de 2.700 mujeres de 121 centros en 35 países, el 60% de las primíparas y 36% de multíparas describen el dolor del parto como severo, muy severo o insoportable. Le dan puntuaciones superiores al dolor debido a aplastamiento o fractura, al dolor dental o incluso al dolor oncológico. Además, este dolor va a tener efectos tanto sobre el sistema respiratorio como sobre el cardiovascular. A nivel respiratorio, la hiperventilación va a producir alteraciones en la impedancia torácica que disminuyen la PaO2 materna y fetal, conduciendo a hipoxia materna y fetal.
Además, la hiperventilación va a dar lugar a una hipocapnia que desplaza la curva de disociación de la hemoglobina a la izquierda, dificultando la transferencia de oxígeno al feto. A nivel cardiovascular se va a producir un incremento en los niveles de noradrenalina que incrementan la presión arterial, disminuyendo el flujo útero-placentario y dando lugar de nuevo a hipoxia y acidosis fetal. Yendo un poquito más allá, el estrés emocional y sufrimiento producido por el dolor van a ser responsables en un porcentaje no despreciable de muchos casos de depresión postparto y de síndrome de estrés postraumático después del parto. Por lo tanto, no hay evidencia de que el dolor del parto sea beneficioso para la mujer ni el feto. Al contrario, tiene efectos nocivos que podrían afectar tanto a la evolución del parto como al estado del neonato y de la mujer. Por tanto, a esta pregunta de si es necesario aliviar el dolor durante el parto, podemos contestar que, sin lugar a dudas, el alivio de este dolor está plenamente justificado. Como sabéis, existen múltiples métodos analgésicos. Aquí podéis ver una primera división en farmacológicos y no farmacológicos. Los métodos no farmacológicos, sabéis, hay muchos, son múltiples, pero todos tienen en común una cosa: consideran que el dolor del parto es normal. Lo que intentan es prevenir el sufrimiento producido por la percepción de amenaza física o mental de la gestante, la impotencia o pérdida de control por su parte, la angustia, la falta de recursos para enfrentarse a situaciones estresantes e incluso el miedo a la muerte. Estos métodos pueden emplearse con o sin métodos farmacológicos y combinados o de manera secuencial. ¿Qué nos dice la evidencia sobre estos métodos? Pues que hay algunos que podrían funcionar, como son la inmersión en agua, la relajación, la acupuntura o el masaje, pero existe evidencia insuficiente sobre la eficacia de otros como analgésicos, como son la hipnosis, el biofeedback, la inyección de agua estéril en el rombo de Michaelis, la aromaterapia o el TENS. Los métodos farmacológicos se dividen en analgesia sistémica y analgesia neuroaxial. La analgesia inhalatoria consiste en la inhalación de una mezcla al 50% de oxígeno y óxido nitroso. Su utilización es muy variable, desde un 50-75% en Reino Unido, un 6% en Estados Unidos, y se registró una utilización aproximada de un 3% o un 3,7% en Asturias, según una encuesta realizada en el año 2010. Es de esta fecha porque no hubo encuestas con respecto a este tema posteriormente. El óxido nitroso es un gas incoloro de olor dulce y no inflamable. Tiene un inicio de acción a los 30 segundos con un pico a los 50, coincidente con el pico de la contracción. Se autoadministra fácilmente con mascarilla facial o boquilla y de esta manera produce una analgesia moderada durante todo el parto. Es un método no invasivo y además muy barato. Con estas características podríamos pensar que el óxido nitroso es el superhéroe de la analgesia periparto. Sin embargo, ¿qué nos dice la evidencia sobre este método? Pues bueno, que parece proporcionar analgesia durante todo el parto, aunque este es de un nivel muy heterogéneo, que produce náuseas, vómitos, mareos y alteraciones en el recuerdo. Y además son desconocidas las complicaciones de este fármaco en el efecto o en la situación neonatal inmediata al parto, en los efectos cognitivos y psicológicos ya a largo plazo y si interacciona o no con la lactancia. Los opioides que se utilizan durante el parto son la meperidina y el remifentanilo. La meperidina se emplea básicamente para sedación a una dosis de 40-50 miligramos por vía intramuscular, aunque hay falta de evidencia sobre la dosis y vía de administración más eficaz. Puede producir también náuseas, vómitos, retraso en el vaciamiento gástrico y depresión respiratoria, y además atraviesa la barrera feto-placentaria, con un pico en plasma fetal a las 2-3 horas de la administración, y además tiene un metabolito activo que es la normeperidina con una duración de hasta 62 horas. Puede producir sedación neonatal, dificultades en la lactancia e incluso depresión respiratoria. Por lo tanto, es importante emplearlo solamente en la primera etapa del parto. El remifentanilo es un opiáceo muy potente de acción ultracorta. Lo ideal es administrarlo mediante sistemas de PCA, de analgesia controlada por el paciente. Lo ideal es programar esta PCA con bolos de 0,2 a 0,8 microgramos kilo o un total de 40 microgramos con un tiempo de cierre de 2 a 5 minutos. Está indicado únicamente en la primera etapa y tiene ausencia de efectos fetales o neonatales. Sin embargo, se han descrito casos de depresión respiratoria materna, incluso parada respiratoria. Por lo tanto, la recomendación es que no debe utilizarse nunca como primera opción y si se emplea este método, debe monitorizarse siempre la saturación periférica de oxígeno y administrar oxígeno suplementario. La analgesia neuroaxial es sin duda el método analgésico más utilizado. Se utiliza en más del 60% de los casos. Existen diferentes técnicas: la intradural,
en que el anestésico local se deposita por debajo de la madre en el espacio subaracnoideo. Tendría una corta duración y estaría indicado sobre todo para el expulsivo. La combinada intraepidural, en que se deposita una pequeña cantidad de anestésico local en el espacio intradural por debajo de la dura madre y se prolongaría la duración del efecto colocando un catéter en el espacio epidural. Y luego la epidural propiamente dicha, en que se coloca un catéter en el espacio epidural y así se proporciona analgesia. Esta técnica ha demostrado ser la más rápida y la más eficaz con respecto al control del dolor durante el parto. El método ideal de administración es mediante sistemas de PCA, de analgesia controlada por el paciente. Nos recomiendan una perfusión basal que denominan de alta tasa, en torno a 5 mililitros hora, con cualquier anestésico local siempre a baja concentración combinado con opioides, con bolos de volumen elevado, unos 9 mililitros, con un tiempo de cierre largo, de unos 18 minutos. Actualmente está muy de moda, se está hablando mucho del PIV, bolos intermitentes programados, que han demostrado tener una eficacia superior a la PCA clásica. Sin embargo, parece que faltan estudios que nos demuestren que efectivamente esto es así. A raíz de la utilización de estas técnicas neuroaxiales han surgido diferentes ideas falsas o mitos y vamos a ver algunos de ellos, porque son ideas equivocadas y la evidencia nos demuestra que en ocasiones hacemos las cosas pues no adecuadamente. Una primera idea equivocada es que la analgesia epidural produce un profundo bloqueo motor que va a impedir a la mujer moverse o adoptar posturas que le resulten cómodas. Es cierto que la epidural tradicional, que empleaba anestésicos locales a alta concentración, producía un profundo bloqueo motor que conllevaba prolongación del parto y aumento de la tasa de partos instrumentales. Sin embargo, a raíz de la publicación del estudio COMET en el año 2001, se observó que un descenso en la concentración de anestésico local a menos de la mitad iba a producir la misma eficacia analgésica, pero iba a producir también una disminución en la duración de la segunda etapa y en la tasa de parto instrumental. Esto era debido a que la gestante conservaba una mejor capacidad de pujo. Esta técnica permitió incluso la deambulación de la mujer. Queda demostrado que la deambulación per se no influye ni sobre la duración del parto ni sobre el tipo de parto. Por lo tanto, la famosa walk-in epidural o epidural ambulante, que no es más que permitir a la mujer que deambule, que perfectamente puede hacerlo con estas concentraciones de anestésico que empleamos actualmente, pues esta técnica únicamente demostró un incremento en la satisfacción materna con respecto a todo el proceso del parto, pero no cambia ningún otro indicador. Además, es una técnica muy exigente. Exige una evaluación inicial y periódica del bloqueo motor y la propiocepción, monitorización telemática continua, mayor control por parte de la matrona. Cada matrona debería dedicarse únicamente a un parto. La mujer debe estar siempre acompañada. Exige mayor control por parte del anestesiólogo. La gestante debe estar motivada y el staff concienciado y preparado. Como comprenderéis, esto es muy difícil en ciertas organizaciones, en ciertos hospitales, por la sobrecarga de trabajo que hay y a veces escasez de personal también. Otra falsa idea es que la epidural debe posponerse hasta la fase activa de parto. Esto surge a raíz de la publicación en el año 93 de este estudio, en que decía que la epidural instaurada en la fase latente de parto aumentaba la tasa de parto instrumental y en un 25% la tasa de cesáreas. Este estudio pues, se demostró posteriormente que tenía pues, múltiples sesgos y factores de confusión, de forma que actualmente está muy bien demostrado que la analgesia epidural iniciada en fase latente ni incrementa la tasa de cesáreas ni de partos instrumentales y también tampoco aumenta las complicaciones maternas en los efectos neonatales adversos. Nos recomiendan, nos dicen que la solicitud de la gestante constituye per se una clara indicación para el inicio de técnicas analgésicas durante el trabajo de parto. Y además dicen que retrasar la analgesia epidural cuando es solicitada por la mujer no es una buena práctica sanitaria. Otra idea equivocada es que se debe reducir o suspender la administración de la analgesia en la fase final del parto. Esta práctica no solamente no va a disminuir la tasa de instrumentación, sino que lo que produce es un mal control analgésico y es precisamente este mal control el que va a producir dificultades durante el expulsivo. La interrupción de la analgesia epidural en esta fase final de parto no va a mejorar ni la tasa de parto espontáneo ni otros resultados clínicos. Otra idea que es muy temida por las mujeres, lo observamos constantemente en el paritorio, es que la epidural puede producir múltiples complicaciones maternas. Estas complicaciones, bueno, una de ellas es la hipotensión.
La hipotensión la definimos como una disminución del 20-30% de la tensión arterial sistólica con respecto a la basal. Aparece en un 10% de los casos. Esta hipotensión produciría una alteración del flujo uteroplacentario con pérdida del bienestar fetal. Sin embargo, se puede atajar fácilmente con medidas sencillas como son el desplazamiento uterino a la izquierda, como todos sabemos, la administración de fluidos y vasopresores. La práctica, por lo tanto, bueno, atajando esta hipotensión nunca se perdería el bienestar fetal. Es una hipotensión muy autolimitada que, como veis, tiene una fácil solución. La práctica que se hace habitualmente, que es administrar a la gestante una precarga antes del inicio de la analgesia epidural, no ha demostrado disminuir esta complicación. Por lo tanto, lo único que se conseguiría sería una sobrecarga de volumen a la mujer sin necesidad. Lo único que recomiendan es canalizar una vía periférica y si apareciera esta complicación, pues actuar sobre ella rápidamente. Otra complicación es la cefalea. La cefalea se produce por la punción accidental de la dura madre, que ocurre en el 1,5% de los casos, y de este porcentaje un 52% tendría cefalea. Por lo tanto, la frecuencia de aparición es del 0,78%. Como sabéis, la cefalea pospunción es una cefalea muy característica, es postural, mejora en decúbito y empeora en bipedestación, se acompaña en ocasiones de náuseas y vómitos y fotofobia o acúfenos. También existen protocolos muy bien establecidos sobre el tratamiento de este síntoma, que sería el reposo en decúbito, la administración de bebidas con cafeína o cafeína vía oral y la administración de analgésicos. En casos extremos habría que recurrir al parche hemático. Es muy raro tener que recurrir a este parche hemático epidural, pero bueno, este sería ya un tratamiento definitivo y totalmente efectivo. La fiebre aparece en un 20% de los casos. Va desde hipertermia leve hasta fiebre mayor de 38 grados. Existen múltiples teorías sobre la aparición de esta hipertermia, aunque no hay consenso entre ellas. Se sabe que es independiente de la duración de la analgesia y que no es de origen infeccioso. También está demostrado que no va a producir impacto clínico materno ni neonatal. Las complicaciones neurológicas son también muy poco frecuentes. Lesión de raíz nerviosa en 1,2 de cada 100.000 casos, un 1% son de causa obstétrica, infección, absceso epidural 0,2-3,7 por cada 100.000 casos, meningitis entre 0 y 3,5 por 100.000, hematoma epidural, sobre todo en mujeres antiagregadas o anticoaguladas, en 1 de cada 168.000, y la lumbalgia crónica, que clásicamente se relacionó o se consideró una complicación de la analgesia epidural. Actualmente se sabe que no existe relación entre analgesia epidural y aparición de lumbalgia crónica. Por lo tanto, hay baja incidencia de complicaciones graves y muy baja incidencia de secuelas permanentes. ¿En qué situación nos encontramos actualmente? Bueno, hay dos encuestas publicadas muy interesantes que reflejan muy bien las preocupaciones de las mujeres sobre el dolor del parto. Una es francesa y otra es americana, que son países que tienen un patrón analgésico muy parecido a España. Emplean más de un 60% de analgesia epidural. En estas encuestas queda demostrado que existe un desbalance o gap entre las expectativas y la experiencia, es decir, entre lo que la mujer espera que ocurra con respecto al manejo de dolor durante el parto y lo que en realidad ocurre. Esto demuestra que es debido a expectativas incorrectas o poco realistas. Actualmente, en que la satisfacción materna es un marcador de calidad del proceso de parto, debemos llevar a cabo una práctica siempre basada en la evidencia y dirigida a las necesidades de las mujeres, no basada en las preferencias o deseo de los profesionales u otros agentes implicados. ¿Cómo podríamos mejorar este desbalance? Pues con una mayor interacción entre el anestesiólogo, la matrona y el obstetra, bien mediante formación entre estos diferentes grupos o mediante cambio de impresiones en sesiones clínicas. Y también con una mayor interacción entre el anestesiólogo y la gestante antes del parto, mediante la instauración de una consulta de preanestesia en el tercer trimestre o mediante la colaboración en clases de educación maternal por parte del anestesiólogo. ¿Qué conseguiríamos de esta forma? Pues personalizar la atención, ya que cada mujer es diferente, va a percibir el dolor del parto de una forma diferente. Generar expectativas realistas, ayudar a la gestante a tomar decisiones, explicar las limitaciones de ciertas técnicas analgésicas y sobre todo flexibilidad, es decir, que la mujer acepte cambios con respecto a lo que tenía planeado antes del parto. ¿Qué conseguiríamos de esta forma? Pues un mayor equilibrio entre las expectativas y experiencia y, por tanto, aumentar la calidad de todo el proceso de parto. Como conclusión de todo esto, podemos decir que el dolor del parto puede tener efectos adversos tanto sobre la evolución del propio parto, sobre la madre y el neonato.
Existen diversos métodos analgésicos no farmacológicos y farmacológicos. Los métodos no farmacológicos consideran que el dolor del parto es normal y proporcionan herramientas para hacerle frente. Sin embargo, los farmacológicos pretenden eliminar el estímulo nocivo. La analgesia epidural es el método analgésico más utilizado. Se ha detectado que existe un desbalance o gap entre las expectativas y la experiencia de la mujer con respecto al dolor del parto y su manejo. Y una mayor interacción ginecólogo-matrona-anestesiólogo ayudaría a equilibrar este desbalance, así como la instauración generalizada de una consulta de preanestesia en el tercer trimestre y la colaboración del anestesiólogo en las clases de educación maternal también podrían contribuir a este proceso de equilibrio y a la mejora de la calidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Marta. Te has ajustado bastante bien al tiempo, además. Seguimos con Bárbara Arozamena, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Valdecilla de Santander, que nos va a hablar sobre los retos del obstetra ante el cambio demográfico. Adelante, Bárbara, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi presentación ¿no? Va sobre los cambios que nos encontramos hoy en día en el paritorio, ante los cambios que se están produciendo a nivel poblacional. Y lo primero, bueno, pues una definición de qué entendemos por cambio demográfico. Bueno, pues se supone que es un cambio en la composición de la edad de la población. Las causas que explican este cambio en el mundo desarrollado son enormemente complejas y suelen estar fuertemente correlacionadas. Se deben principalmente a cambios culturales, cambios en el ritmo de vida, los hábitos, los gustos, las preferencias y sobre todo la incorporación de la mujer al mercado laboral, que es quizá la gran barrera a la natalidad hoy en día. Un poco en esta gráfica lo que quiero reflejar es bueno, pues a lo largo de los años se ha producido un aumento de la edad materna, la edad media materna en que la mujer tiene su primer hijo, tanto en mujeres de nacionalidad española como extranjeras. Abajo podemos ver un poco cómo ha ido aumentando la edad media nacional y bueno, arriba en un poquito más oscuro el color podemos ver la edad media que tenemos en Cantabria, que es un poquito superior a la media nacional. En este gráfico lo que trato de enseñaros, bueno, pues es situaros en el contexto en que nos encontramos actualmente en nuestra comunidad, cómo ha ido descendiendo el número de partos que hemos ido atendiendo, como la media nacional, es decir, en el 2014 se produjeron un total de 427.000 partos a nivel nacional y en el 2019 se sitúa en torno a 360.000, o sea que más o menos la progresión es a disminuir el número de nacimientos que hay y bueno, pues esto se refleja también en nuestros números en la comunidad autónoma. Estos son nuestros datos del año pasado, un total de 2.830 y bueno, ¿por qué sitúo estos datos? Bueno, pues sobre todo porque lo que yo voy a centrar mi charla es en la edad materna y el IMC, ¿no? La obesidad de las mujeres, que cada vez es más frecuente encontrarnos mujeres más añosas y más obesas en el paritorio. Bien, es verdad que la mayoría tienen su primer hijo por debajo de los 35 años, pero también hay que resaltar que un porcentaje de mujeres no nada desdeñable tiene su primer hijo en torno a los 36-40 años y sobre todo lo que parece más llamativo es que llegamos a tener mujeres de que tienen hijos por encima de 46 años. Y un poco nos pasa lo mismo con la obesidad. Si bien la mayoría son mujeres con un peso corporal normal, cada vez es más frecuente encontrarnos mujeres con sobrepeso y con grandes obesidades. Entonces, ¿qué supone la edad materna avanzada? Bueno, pues lo primero es que no hay una definición universal sobre qué es la edad materna avanzada. Se establecen líneas generales a partir de los 35 años, momento en que se observa un deterioro progresivo de la capacidad reproductiva de la mujer. La prevalencia de enfermedades médicas y quirúrgicas, así como la obesidad, aumentan con la edad. Y las mujeres mayores de 35 años es de esperar que tengan tasas de hospitalización, partos por cesárea y complicaciones relacionadas con el embarazo de 2 a 3 veces más frecuentes que la población general por debajo de 35 años. ¿Qué complicaciones encontramos en las mujeres de edad avanzada? Pues la hipertensión. La probabilidad de ser diagnosticada una hipertensión crónica en mujeres de más de 35 años aumenta de 2 a 4 veces más.
En cuanto al siguiente paso de la hipertensión, la preeclampsia, mientras que la población general el riesgo se sitúa en torno al 3-4%, en mujeres mayores de 40 años aumenta al 5 o 10% y en mujeres mayores de 50 pues al 35%. Una complicación que, bueno, pues que es bastante grave dentro de la obstetricia. La diabetes gestacional, pues tanto la tasa de diabetes mellitus pregestacional como la diabetes gestacional aumentan con la edad y es de 3 a 6 veces más frecuentes en mujeres mayores de 40 años. También se observa un aumento del riesgo de bajo peso al nacer y prematuridad y de muerte fetal, que en gran medida se debe a muertes fetales no anómalas, que a menudo no tienen una explicación, incluso cuando hemos llegado a controlar los factores de riesgos como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el sobrepeso. Y bueno, también es importante resaltar que es más frecuente los tratamientos de reproducción asistida, sobre todo eso, ¿no? Por lo que hemos hablado antes, que a partir de los 35 años se observa un claro declive de la capacidad reproductiva. Entonces encontramos muchas mujeres que están embarazadas por técnicas de reproducción asistida, incluso que llegan a requerir la donación de óvulos, con las consiguientes complicaciones que eso implica, como hipertensión y preeclampsia. A nivel del parto, que es un poco lo que yo me encuentro en mi práctica clínica habitual, bueno, pues se observa un aumento de la tasa de cesáreas, bien por una mayor prevalencia de complicaciones médicas, como es la hipertensión crónica, la preeclampsia, la diabetes, la obesidad. Hay una mayor tasa de inducción de parto, se encuentra con mayor frecuencia malposiciones fetales y hay un mayor riesgo de parto estacionado por disfunción uterina. El aumento casi lineal de la relación entre la edad materna y disfunción uterina es un efecto continuo. También se observa un aumento de la duración de la segunda fase del parto y un aumento del número de partos que requieren instrumentalización por todos estos datos anteriores, bien por las complicaciones, bien porque hay una disfunción uterina o bien por una malposición fetal. En cuanto a la obesidad, la gran epidemia del siglo XXI. Bueno, pues la obesidad conlleva una serie de complicaciones, como es un mayor riesgo de parto pretérmino, un mayor riesgo de muerte fetal que se incrementa en 2 o 3 con respecto a las mujeres embarazadas no obesas, un aumento del embarazo en vías de prolongación y una mayor duración de la primera fase del parto. ¿Qué hacer con la mujer obesa que se encuentra en un embarazo en vías de prolongación? Bueno, pues es una decisión difícil que hacer con estas mujeres. Bien, es verdad que podemos optar por una actitud expectante, con un consiguiente aumento de la posibilidad de un inicio espontáneo de parto, aunque también hay que tener en cuenta que aumenta el riesgo de muerte fetal intraútero. En el caso de optar por inducción del parto, bueno, pues existe mayor riesgo de una cesárea urgente y las posibles complicaciones que conlleva tanto la obesidad como ya de por sí tener que realizar una cesárea urgente. Y en el caso de una cesárea electiva, bueno, pues lleva una mayor morbilidad materna. Sí que es verdad que lleva una menor tasa de complicaciones que la cesárea urgente. En cuanto a la inducción del parto, bueno, pues cosas que tenemos que tener en cuenta, que la mujer obesa hay un mayor tiempo de inducción con prostaglandinas, que se requieren mayores dosis de oxitocina y hay un riesgo de cesárea urgente, bien por un fracaso de inducción, un parto estacionado o un riesgo de pérdida de bienestar fetal. ¿Por qué se produce una mayor duración de la primera fase del parto? Bueno, pues en principio porque hay una actividad uterina disfuncional secundaria a factores metabólicos, como es el aumento del colesterol, la leptina, la pellina en el miometrio. Hay un aumento del tejido adiposo de la pelvis materna. Estudios demuestran aumento del espesor cutáneo suprailíaco, mayor volumen de distribución de los fármacos, con lo cual hay una peor respuesta a la administración de oxitocina. Por eso es verdad que hoy en día se están revisando los protocolos de dosificación de la oxitocina y se están utilizando mayores dosis según pauta Cardiff, pero precisamente por este problema que tenemos de las mujeres obesas, que no llegamos a conseguir contracciones regulares por el gran volumen de distribución que tiene. Y sí que es importante, bueno, pues la duración media de la fase activa, mientras que en una mujer con un peso normal se sitúa en torno a unas 6 horas, pues a medida que aumentamos el IMC se prolonga esta fase, ¿no? Incluso llegando a haber 1 hora y media casi de diferencia. En cuanto a la asistencia al parto vaginal, bueno, pues la fase de expulsivo no se modifica la duración frente a la mujer no obesa. Hay que tener en cuenta que no hay cambios en la presión uterina y se observa que hay una mayor probabilidad de macrosomía fetal.
Existe una relación directa entre la obesidad materna y la macrosomía fetal, y la obesidad por sí mismo se considera un factor de riesgo independiente. ¿Qué conlleva una macrosomía fetal? Pues una mayor tasa de parto instrumental y parto instrumentales complejos, una mayor probabilidad de distocia de hombros y sobre todo que se produzcan desgarros en el canal blando del parto. En cuanto a la cesárea y la gestante obesa, bueno, pues no hay evidencia científica para recomendar la cesárea electiva en todas las obesas. Al menos un 60% pueden tener un parto vaginal. La cesárea condiciona el manejo de las gestaciones posteriores, como en cualquier mujer. Debe individualizarse la decisión en función de los factores de riesgo y, sobre todo, lo más importante es dar una información veraz y adecuada a la paciente sobre qué esperar de un parto vaginal en estas mujeres y, bueno, pues las posibles complicaciones, la probabilidad de tener un parto vaginal y, en su caso, la realización de una cesárea. ¿Qué técnica quirúrgica utilizaremos? Bueno, pues la incisión suprapúbica es la que clásicamente se ha utilizado, requiere una retracción del panículo adiposo y se utiliza hasta un peso de más o menos 180 kilogramos. Hay que tener en cuenta que existe un riesgo de infección de la herida quirúrgica, por bien porque el pliegue cutáneo cae sobre la herida, con lo cual es bastante frecuente que esté húmeda y macerada y con lo cual existe mayor riesgo de infección. Distrés respiratorio del recién nacido, una necrosis del panículo adiposo y es una técnica quirúrgica más lenta. En el caso de la incisión supraumbilical, bueno, pues utiliza la misma fuerza tensil que las incisiones transversas, mejora el campo quirúrgico, permite un rápido acceso y sí que es verdad que existe una exposición subóptima del segmento uterino. Nosotros esta técnica quirúrgica la llevamos desarrollando desde hace unos años y sobre todo la utilizamos en las mujeres muy obesas. ¿Cómo decidimos si podemos hacer un abordaje supraumbilical o suprapúbico? Bueno, pues lo que hacemos es pedir a la mujer que se ponga de pie y ver sobre todo si el ombligo desciende por debajo de las espinas ciáticas. Entonces, si el ombligo cae por debajo es cuando decidimos hacer una incisión supraumbilical. En el caso de la gestante obesa con una cesárea anterior, bueno, pues hay que tener en cuenta que como la población general cada vez es más frecuente las mujeres que nos encontramos con una cesárea anterior, es una decisión difícil entre plantearse entre una inducción de parto o programar una cesárea electiva y sí que hay que tener en cuenta en la inducción de parto de estas mujeres que existe una mayor morbilidad materna y neonatal. ¿Factores predictores del fracaso de inducción? Bueno, pues como en cualquier mujer, pues que tenga una cesárea anterior por una desproporción o que haya una ausencia de parto vaginal previo. Y bueno, un poco para finalizar, bueno, pues en términos generales la finalización debe ser a término tras un inicio de parto espontáneo. No obstante, puede realizarse un manejo activo del riesgo en el embarazo a término para finalizar la gestación en el momento teóricamente que consideremos óptimo. El parto pretérmino inducido no es infrecuente en estas gestantes debido a las complicaciones asociadas a la obesidad, como puede ser la preeclampsia, hipertensión, trastornos del crecimiento fetal, la diabetes gestacional. Un IMC elevado y una excesiva ganancia ponderal se correlacionan con un mayor riesgo de embarazo prolongado. Hay que tener en cuenta que la gestante obesa, la vía de finalización ideal es la vía vaginal. Y aunque la obesidad aumenta el riesgo de cesárea, no está indicada la cesárea electiva para todas las gestantes obesas, ya que hay que tener en cuenta que entre un 50 y un 60% pueden tener un parto vaginal y este conlleva menos morbilidad que la cesárea. En el caso del embarazo prolongado puede optarse por la inducción del parto o la cesárea y la decisión ha de tomarse tras evaluar los riesgos-beneficios de forma individualizada. El objetivo debe ser maximizar las probabilidades de parto vaginal y minimizar el riesgo de cesárea urgente, ya que esta conlleva más morbilidad materna y neonatal que la cesárea electiva. Y bueno, esto sería un poco lo que yo os puedo aportar en cuanto al manejo en el paritorio. Bueno, pues muchas gracias, Bárbara. Seguimos con la siguiente ponencia. Lucía Roca, Matrona 2.0, proyecto MUNET. Adelante, Lucía. Hola, buenas tardes, todas, todos. Voy a compartir pantalla, un segundito.
Ok, ¿podéis verlo bien? Perfecto, Lucía. Muy bien, vale. Muchísimas gracias. Encantada de estar con vosotras y vosotros. Esta tarde voy a hablaros un poquito del concepto de centro de nacimiento, un poquito el panorama internacional evidencia, pero también un poquito lo que está pasando ya en España de implementación. Entonces, como claramente el tiempo no es mucho, va a ser un poquito más como lo que decimos en inglés, un taster, ¿no? No voy a ir con muchísimos detalles, pero ojalá vamos a tener otra oportunidad de hablar más. Si miramos la evidencia internacional, ya tenemos una base muy fuerte que recomienda la implementación de cuidados gestionados por matronas para una población de mujeres sanas con embarazo fisiológico. Y también a nivel global tenemos este fenómeno que en este artículo del Lancet se llama too much too soon and too little too late, que es como algunas mujeres le hacemos demasiadas intervenciones muy rapidito en algunos países, en otros países mujeres no consiguen tener una atención primaria que puede ayudarle a salvarle la vida en algunas situaciones. Entonces, el esfuerzo tendría que ser en reajustar un poquito el nivel de intervenciones en algunos países y estar seguro que otras mujeres a nivel global tengan acceso a cuidados fundamentales para ellos. Tenemos ya en el Lancet la Midwifery Series, que es un soporte súper fuerte de la implementación de matronas en todo el mundo. Y también tenemos guías clínicas como la de la OMS y de la NICE, que nos ayudan un poquito a organizar la asistencia. Cuando hablamos de asistencia de alta calidad, normalmente hablamos de un enfoque en los resultados clínicos materno y perinatales, pero también experiencias positivas y un cuidado coste efectivo. Entonces, si miramos un poquito, yo hice un poquito un resumen de la evidencia internacional sobre centros de nacimiento, y claramente esto está focalizado en una población de mujeres a bajo riesgo, mujeres que organizan la asistencia para ir al centro de nacimiento. Los resultados están asociados a mejores resultados maternos, los mismos resultados perinatales, mejor experiencia para las madres y su familia, también mejores experiencias para las matronas, mejor asignación de competencias y también un impacto social y a nivel de salud pública. Asistencia en centro de nacimiento reducen los costes y los niveles de intervenciones intraparto. ¿Qué es un centro de nacimiento? Bueno, es una unidad, tengo que mover el vídeo, ok, donde se ofrece atención a la maternidad a mujeres sanas con embarazo fisiológico. Y en los centros la matrona es la principal proveedora de cuidados y responsable de los mismos. Claramente se trabaja siempre en una filosofía interdisciplinar, o sea que cuando hay cualquier situación que desvía de la normalidad, se colabora con el equipo interdisciplinar. Hay varios tipos de centros. Hay centros extrahospitalarios, lo que en inglés se llaman freestanding midwifery units, centro de nacimiento intrahospitalario, y luego hay casas de parto, ¿vale? Entonces son tres tipos diferentes. Aquí tengo alguna foto para enseñar un poquito cómo son en Inglaterra. Y este, por ejemplo, es un centro de nacimiento extrahospitalario. Podéis ver allí al top left, encima a la izquierda, el edificio, y esto es un edificio de asistencia primaria en lo cual tenemos médico de familia, enfermeras de la comunidad, servicio de salud mental, y en la tercera planta hay el centro de nacimiento. Está como 15 minutos para transferir las mujeres al hospital.
Y si miramos un poquito la manera en la cual la filosofía de la asistencia está organizada, normalmente hablamos de un modelo biopsicosocial, o sea que está focalizado en el soportar la natural fisiología y la parte, digamos, psicológica y emotiva de las mujeres, y también una parte cultural y social. Sin olvidarse que el parto y el nacimiento siempre son parte también de un fenómeno cultural en una sociedad. Si nos focalizamos en esto, podemos ver cómo esta filosofía de asistencia se contrapone bastante a la asistencia médica industrial, que muchas veces está representada en hospitales y en paritorios, sobre todo en centros que son bastante grandes. Por ejemplo, para daros una idea, en Inglaterra muchísimo de la unidad obstetras tienen más de 4.000 partos. Quedan algunos pequeños en zonas rurales, pero la mayoría de los paritorios son mega industriales. Entonces, como podéis ver, lo siento que se ha quedado esto en inglés, lo siento, pero como podéis ver, se contrapone una filosofía a la otra. La biopsicosocial se focaliza en un modelo holístico y quiere empoderar a la mujer y ofrece una asistencia personalizada y basada, por ejemplo, en la continuidad de cuidado. Y el opuesto en un modelo industrial está más basado en grandes números de mujeres que pasan por el sistema, y hay una división entre cuerpo y mente y la parte emotiva, y hay más un focalizo en el controlar la mujer cuando está de parto más que soportar. Yo durante mi doctorado me focalicé mucho en estudiar cuáles son las características que hacen que centros de nacimiento que funcionan bien, cuáles son los pilares, ¿no?, que están detrás de estos resultados tan buenos. Y no me voy a sofremar hoy, pero para daros un poquito una idea, el concepto de instaurar relaciones y una relación de confianza entre la mujer y la matrona es al centro, pero no solamente, también entre las matronas del equipo del centro y también entre las matronas del centro y el equipo interdisciplinar del paritorio. Y hay muchas de estas características que desarrollo y explico un poquito en el artículo. Para soportar todo esto, que como se puede entender es un cambiamiento a nivel cultural de la asistencia al parto bastante importante. En el 2016 fundamos el Midwifery Unit Network, que ya está activo en España, y es un network, no sé si se dice en español, una comunidad de práctica, no sé si existe, pero no es solamente con médicos y matronas, sino también usuarios y gente que hace política de salud, y nos juntamos todo para entender cómo soportar la implementación y el desarrollo de centros de nacimiento en toda Europa. Entonces somos activos en muchos grupitos en varios países, incluido España, y trabajamos un poquito en estos 5 ámbitos. Ayudamos a hospitales que quieren abrir centro de nacimiento para que se implemente siguiendo cuáles son los principios fundamentales para que funcionen bien. También con la City University of London, donde yo trabajo en Londres, hacemos mucha investigación, y voy a mencionar dentro de poco los estándares europeos para centro de nacimiento, y también hacemos formación. Y tenemos un grupo Facebook con 8.000 miembros de todo el mundo, y ya hay también un grupo en español para que la gente interactúe en español. Para daros un poquito una idea, pensé que a lo mejor puede ser interesante para vosotros. Este artículo que publicamos en el 2018 hace un poquito un mapa de la situación del centro de nacimiento, y esto fue antes de la pandemia, porque después de la pandemia muchos centros fueron cerrados y algunos todavía no han abierto. Pero para daros un poquito una idea del fenómeno, en Inglaterra, esto no es UK, es
solamente en Inglaterra. Hay 134 hospitales, de los cuales 32 solamente tienen el paritorio tradicional. Todos los demás tienen o uno o más que uno centros de nacimiento. Y si miramos las dos columnas, la más clarita es del mapping que hicimos en 2016 y la más oscura es el mapping que hicimos cuando trabajamos en el Birthplace Study en 2010, ¿vale? Entonces, para dar un poquito una idea de cómo las cosas han cambiado en 6 años, podéis ver que los centros EMU son los centros intrahospitalarios, casi son el doble de lo que eran antes. Los fuera del hospital son casi lo mismo y hospitales que no tengan ningún centro de nacimiento han bajado de 75 a 32. ¿Estos centros cómo son? Primero, el número de partos que se asisten, todavía pocos, considerando cuántos centros tenemos, todavía solamente un más o menos 14% de los nacimientos ocurren. Claramente hay que incluir en esto más o menos un 20% de traslado intraparto, o sea que las mujeres empiezan estando de parto en el centro de nacimiento, pero terminan de parto en el hospital, porque por una razón o la otra un traslado es necesario. La mayoría de estos traslados no son de emergencias, son simplemente que la mujer quiere un epidural o que hay un parto demasiado largo, ¿vale? Pero solamente el 1% son traslado un poco más de emergencia. Si vemos las características de estos centros, la mayoría tienen entre 500 y 1000 partos, un número un poco más pequeño tiene entre 1000 y 1500 y solamente 3 tenían más de 1500 partos. Y luego hay 11 que tenían menos de 500. Estos son la mayoría centros extrahospitalarios en zonas rurales de Inglaterra. Los números más bajos de partos eran centros que tenían 10 partos al año y lo que tenían más, estos son de los freestanding, de lo que están fuera del hospital, 650, ¿vale? Entonces lo que son fuera del hospital normalmente son más pequeños de lo que son dentro del hospital. Y también los criterios de elegibilidad entre lo que están fuera y dentro ya se van distinguiendo un poco porque en los centros intrahospitalarios ya tenemos como criterios un poquito más flexibles, incluidos algunos centros admiten a mujeres que han tenido previa cesárea o que están teniendo inducciones, etcétera, etcétera. Mujeres con obesidad. Considerando los números de centros que tenemos en Inglaterra y que hay evidencia que hay bastante soporte de las políticas y todavía considerando el número bastante bajo de partos, la evidencia nos dice que más o menos un 36% de nacimiento se podían facilitar entre centros de nacimiento intrahospitalario, fuera y parto en casa. Y al momento, claramente, como hemos visto, solamente menos de la mitad de los que se podía hacer se actúa. Entonces, si miramos un poquito las barreras, perdonadme también esta slide me ha salido en inglés, pero normalmente trabajamos en las barreras a nivel de sociedad y de sistema sanitario, ¿vale? A nivel de sistema, a nivel de hospital y a nivel individual. Y a nivel de sistemas, normalmente hay, en algunos países hay problemas a nivel de cómo se financia la asistencia a la maternidad. Por ejemplo, si un hospital gana más dependiendo de cuántas intervenciones hace, ese sistema no facilita que se implemente en centro de nacimiento. Y también claramente a nivel social una percepción de embarazo y parto como algo de riesgo. A nivel de hospital, el considerar centro de nacimiento como algo alternativo y extra, que no sea un servicio esencial del servicio, y también este conflicto de filosofía de base entre el biopsicosocial y el médico industrial. Y también a veces la investigación dice que falta colaboración interdisciplinar, porque claramente aunque centros sean liderados por matrona,
siempre consideramos que trabajamos como un equipo interdisciplinar. A nivel individual, como muchas de las matronas tienen una formación muy medicalizada, en Inglaterra algunas de las matronas no se sienten con confianza en trabajar en centro de nacimiento porque no han tenido esa experiencia durante su formación. Aquí os paso algunas fotos justo para dar una idea. Grupo español súper fantástico desde el principio, el grupo creciendo y encontrándonos cada año para desarrollar estrategias para soportar la implementación en España. Y en el junio de 19 presentamos los estándares de centro de nacimiento, la versión española. Y en el 19, justo antes de la pandemia, hicimos nuestra primera conferencia europea, que fue un suceso muy grande. Aquí tenéis los estándares que podéis descargar de nuestro sitio web, midwiferyunitnetwork.org, y está focalizado en estos 10 temas que no nos da tiempo hoy de analizar uno a uno, pero ayuda mucho a entender un poquito cuáles son los pilares fundamentales de un centro. Aquí tenemos unas fotitas de los primeros centros intrahospitalarios en servicio público españoles. El centro de nacimiento de Martorell, absolutamente precioso y que acaba de abrir. Casa Laitanía, que no sé si lo digo bien. Los dos al momento en Cataluña, pero ojalá ya tenemos muchos grupos en toda España que están trabajando para abrir nuevo centro. Si os interesa participar, por ejemplo, podéis organizar una reunión en vuestro hospital y invitarnos para participar y se puede ofrecer formación para hablar un poquito de cómo funcionan estos centros y absolutamente implicar las usuarias del sistema y los usuarios, porque siempre ayudan muchísimo. Aquí tenéis algunas fotitas en varios países del mundo, incluido México y Bulgaria, de nuestros talleres. Y también tenéis módulos e-learning, que al momento son en inglés, pero como somos todos extranjeros en Inglaterra, nuestro inglés es muy fácil, entonces se entiende bastante bien. Tenemos también talleres en español, ya tenemos un equipo en España que pueda hacer talleres, entonces si os animáis, invitarnos. Y entonces para concluir, tenemos una evidencia muy fuerte que apoya la implementación de centro de nacimiento. Hay problemas de implementación y problemas de fidelidad, o sea, de centros que no siguen esa característica fundamental, y entonces se pierde esa filosofía. Y hay barreras importantes, como hemos visto, a varios niveles. Y es súper importante centrarse en la política, liderazgo, formación interdisciplinaria y creación de redes. Muchísimas gracias. Lucía, y te agradezco también que más o menos te hayas ajustado al tiempo. Continuamos con Sergio Valles García, que nos va a hablar, nos va a dar la ponencia sobre la estrategia de atención al parto 2022. Adelante, Sergio, cuando quieras. Muy buenas. ¿Se ve? Sí, se ve, Sergio, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este webinar. Tengo que empezar reconociendo que no soy yo muy partidario de este modelo, porque en los que he participado en unos cuantos durante estos meses y la verdad es que al que le toca intervenir durante 10 minutos y no tiene ningún tipo de feedback con las personas asistentes, pues al finalizar la intervención le invade un poco una sensación de vacío, ¿no? En ocasiones de ansiedad, pero entiendo que las circunstancias mandan y que debe ser así, ¿eh? Además, al menos aquí en Asturias, la tarde favorece el formato webinar porque está para sofá, manta y webinar, ¿no? Como bien decía Alejandro, la ponencia versaría sobre la estrategia de atención al parto 2022,
pero sería, creo que, una osadía, incluso una ignorancia por mi parte, en un foro con tanto conocimiento y experiencia hablar de cuestiones técnicas o cuestiones asistenciales, ¿no? Por lo tanto, voy a tratar de enfocar la presentación hacia el ámbito de la humanización, que es una competencia de la dirección general, ¿no? Cuando hablamos de humanizar en el sistema sanitario, en una sociedad tan polarizada como la que vivimos, solamente caben dos opciones, que es estar a favor o estar en contra. Las personas que están a favor entienden la necesidad de avanzar y progresar en una atención sanitaria más humanizada, y las personas que están, pues digamos, contrarias a esta corriente verbalizan una serie de preguntas, ¿no? Como puede ser, ¿es el término correcto, humanizar? Es decir, humanizar es hacer algo más humano, ¿significa que lo que estamos haciendo ahora no es humano? Otra pregunta que suelen hacer es si no es una moda y una campaña de marketing, ¿no? Ahora nos da por humanizar todo, humanizamos las UCIs, humanizamos las pediatrías, la hemodiálisis, la gestión, humanizamos todo. ¿Es una moda? Otra pregunta es si realmente es necesario humanizar profesiones que ya en su base tienen un componente humanístico muy importante, ¿no? Y otra pregunta que se suele plantear es por qué siempre que hablamos de humanización hablamos de un plan, en lugar de hablar, pues, de unas competencias, de un itinerario formativo, de unas acciones, incluso de una estrategia, ¿no? Yo siempre respondo lo mismo a estas 4 preguntas, y es que no lo sé, no tengo ni idea, la verdad. No lo sé, pero lo que sí sé es que hay una serie de factores que vivimos en nuestro día a día asistencial que ponen en riesgo que hagamos una atención cálida y una atención de calidad, ¿no? Yo, que soy un friki de la tecnología, reconozco que a mayor desarrollo tecnológico las relaciones humanas se vuelven más mecánicas y se pueden, digamos, enfriar, ¿no? Un ejemplo eminentemente práctico. Hasta hace poco tiempo, yo cuando acompañaba a urgencias a un familiar mayor, esperaba un corto tiempo en la sala de espera, y me solían llamar un profesional sanitario para preguntar en torno a los antecedentes y a la medicación que estaba tomando mi familiar, ¿no? En esa primera toma de contacto a mí era muy tranquilizadora porque, por un lado, ya sabía que estaban atendiendo a mi familiar, por otro lado ponía cara a ese personal sanitario que lo atendía, y además podía aprovechar incluso para preguntar alguna cuestión que resultara de suma importancia para mí, ¿no? Digamos que tenía un efecto reconfortante. Pues bien, en muchos casos hoy en día hemos sustituido eso por el copia y pega, ¿no? Otro riesgo que existe es que la especialización de la especialización de la especialización de la asistencia sanitaria a la que vamos facilita la denominada cosificación del paciente, y es que dejemos de ver a la persona como un todo y en realidad estemos hablando del 342A, de la cadera, de la prótesis, de la pancreatitis o de la madre gemelar, ¿no? La formación que cada vez demandamos en mayor cuantía los profesionales sanitarios casi siempre está ligada a habilidades científico-técnicas, dejando a un lado las habilidades emocionales, humanas y de relación, ¿no? Vivimos en un escenario, trabajamos en un ambiente donde existen 3 fuentes de tensión relativamente frecuentes, que son entre profesionales asistenciales, personas usuarias, profesionales asistenciales y profesionales de gestión, incluso atención primaria y atención hospitalaria. Esto es así, ¿no? También tenemos una falta de feedback de la experiencia de la ciudadanía. Realizamos al día miles de actos en el sistema sanitario público, pero no tenemos muy clara la valoración de esos actos por parte de la ciudadanía, más allá de cuando surge una queja o una reclamación, ¿no? También tenemos pendiente, lógicamente, integrar a todo el ámbito familiar en el proceso asistencial. En determinados ámbitos y en determinados momentos hay una sobrecarga y un estrés laboral por parte de las y los profesionales, y también es cierto que trabajamos con información clínica no fácilmente asimilable. En definitiva, realmente hay un área de mejora, realmente hay una serie de riesgos sobre los que tenemos que actuar. Y podemos llamarlo humanización o como ustedes quieran, pero lo que tenemos claro es que se trata de un proceso muy complejo, que se trata de un proceso que incluye aspectos culturales, aspectos personales y también aspectos políticos, como ya se ha mencionado aquí, que supondrá cambios organizativos en el sistema de salud, pero claro, estos cambios no tienen que ver con listas de espera, con accesibilidad, con citaciones, con
bueno, con presión asistencial, con lo cual suelen quedar siempre relegados a un segundo plano. Está claro que debemos apostar por una formación para capacitar a los profesionales en la competencia de la humanización. Debemos pasar a la acción y que la atención centrada en las personas que tanto hablamos sea contando con las personas, pero ojo, aquí un pequeño matiz. El hecho de que la humanización deba ser foco de debate no significa en ningún momento que se esté cuestionando la humanización con que se atiende hoy en día, ni mucho menos. Hoy se atiende con una humanización excepcional, pero es cierto que existen esa serie de riesgos que comentábamos anteriormente que nos deben nos deben preparar o poner en alerta sobre una atención más humanizada, aún si cabe, ¿no? No podemos confundir un modelo de humanización, por ejemplo, en la estrategia de atención al parto, con un regreso al pasado que implique pues, esa visión del parto en casa con dolor, etcétera, ¿no? Lógicamente, ya se ha comentado también aquí, todos nuestros conocimientos y nuestras prácticas deben estar basadas en la evidencia científica y claves el respeto, la empatía, la escucha activa y la autonomía, ¿no? Si con todo esto no les he convencido de que debemos trabajar en temas de humanización, pues ya recurro a la normativa, ¿no? La Ley de Salud del Principado de Asturias, en su artículo 62, deja bien claro que se debe elaborar un plan de humanización del sistema sanitario público del Principado de Asturias y el decreto que regula la estructura de la Consejería de Salud pone en la Dirección General de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria el encargo de la elaboración de ese plan. Y cuando pues estábamos echando a andar, creábamos un grupo multidisciplinar con representación de todas las áreas sanitarias y de las personas usuarias también, con implicación de asociaciones y demás, llegó la COVID-19 y evidentemente si tuvieran que evaluar mi desempeño en lo que conseguimos con humanización en tiempos de COVID, pues probablemente me deberían haber cesado hace año y medio, ¿no? Hay 3 pilares sobre los que se asienta cualquier medida de humanización, que son las personas usuarias, sus familias y los profesionales, y ante la COVID lo que hemos realizado de manera generalizada es a las personas usuarias como medida de protección y de primera medida de tratamiento el aislamiento, a las personas hemos dificultado e imposibilitado, a las familias, perdón, hemos dificultado e imposibilitado en algún momento la accesibilidad a los centros sanitarios y la comunicación con sus familiares, y a los profesionales los hemos sometido a la mayor estrés y sobrecarga laboral probablemente de su historia, ¿no? Con lo cual ahora vas y humanizas. Pero bueno, yo creo que precisamente esto nos debe hacer pensar y nos debe hacer reflexionar sobre lo necesario que es tener una estrategia, un plan de humanización en el sistema sanitario público, ¿no? Porque algo sí se ha hecho, aunque no todo ni tanto lo que nos hubiera gustado, pero algo sí se ha hecho. Por ejemplo, en relación con las personas usuarias, se facilitó el acompañamiento al final de la vida y también se elaboraron las instrucciones de acompañamiento a colectivos vulnerables, entre ellos las mujeres embarazadas. Es cierto que con diferentes niveles de implementación en función del área sanitaria, pero la variabilidad es una característica del sistema sanitario público, ¿no? En cuanto a las familias y a las personas cuidadoras, pues se trabajó en la mejora de la comunicación mediante la información clínica telefónica diaria, la implementación de las videollamadas, incluso se hicieron diferentes sesiones formativas individualizadas en materia de prevención y protección frente a la COVID-19 dirigida a determinados colectivos, ¿no? Y a los profesionales pues se puso en marcha el programa de atención psicológica y también es cierto que se han trabajado en alguna mejora de las retribuciones, ¿no? Como el desarrollo de la carrera profesional o incluso alguna mejora en la estabilidad de las condiciones laborales con la resolución de las OPEs. Tenemos claro el objetivo, ¿no? A nivel de personas usuarias, pues al final tener claro que todas las personas somos potencialmente usuarias. A nivel de familias y personas cuidadoras, fomentar la participación, la plena participación en todos los procesos asistenciales, y a nivel de profesionales, cuidar a quien nos cuida, ¿no? Si llevamos esto a la estrategia de atención al parto, pues lógicamente muchas de estas medidas ya están implementadas y debemos continuar reforzándolas y centrándonos en aquella que a lo mejor no esté tan implementada, ¿no? Por supuesto, la autonomía de la mujer, que decida con plena información, el que tenga un plan de parto consensuado y que sea flexible, como se comentó con anterioridad, garantizar la dignidad e intimidad a lo largo de todo el proceso. En relación con la familia, creo que es imprescindible garantizar el acompañamiento durante todo el proceso, independientemente del momento pandémico en el que nos encontremos. Y a nivel profesional, pues hay alguna
cuestión a trabajar, como el reforzar la atención en el puerperio, el tratar de normalizar los distintos procedimientos que se llevan a cabo en las áreas sanitarias del Principado de Asturias en relación con la atención a nivel de atención primaria, en relación con los protocolos de alta precoz hospitalaria, en relación con un protocolo que está bastante avanzado, trabajado aquí en la consejería, tomando como premisa el del área 4, que es el protocolo del duelo perinatal, y seguir trabajando en lo que ya venimos trabajando mucho tiempo, que es el fomentar la piel con piel y la lactancia materna. Aquí les pongo un ejemplo. La mayoría de indicadores asistenciales de calidad durante los meses de pandemia sufrieron una caída brusca bastante importante, lógico, derivado de la situación. Sin embargo, por ejemplo, lo relativo al piel con piel y los indicadores de lactancia materna se mantuvieron, porque, como decíamos antes, son indicadores trabajados en base a la mejor evidencia científica y en los que todos tenemos pleno convencimiento de ello. Por lo tanto, independientemente de la situación, seguimos trabajando en esa línea, ¿no? La pregunta clave y que nos deberíamos hacer siempre que se nos acerca alguna persona usuaria, ¿cómo te gustaría que te trataran, ¿no? Y así hay que tratar a las personas. Yo creo que esta pandemia se ha puesto algo de manifiesto y si hace a la sociedad que reflexione, es que yo creo que debemos humanizar, sí, pero debemos humanizar la vida, ¿no? A nosotros y a nosotras pues nos toca trabajar en humanizar la asistencia sanitaria, en este caso en humanizar más aún si cabe la estrategia de atención al parto, y yo creo que si trabajamos juntos y juntas no tengo ninguna duda de que lo vamos a conseguir, porque aquí en Asturias, como bien dicen, todas las personas cuidamos de todas las personas, así que muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. También te has limitado al tiempo que tenías, con lo cual, pues, enhorabuena. Vamos a pasar al turno de debate. Hubo muchas preguntas, algunas de ellas los ponentes fueron contestando sobre la marcha, con lo cual han desaparecido del chat, pero alguna he recuperado. Empezando por Marta López, nos hacían una pregunta. Marta, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Hola. te escucho. Marta, bueno, nos preguntaban que en casos de contraindicación absoluta de la analgesia neuroaxial, ¿qué hacemos? ¿Qué piensas que se debe de utilizar? ¿Remifentanilo? Sí, yo creo que en esos casos efectivamente el remifentanilo es una opción muy buena. Es un fármaco potente, aunque sí que se han descrito casos de depresión respiratoria, parada respiratoria. Nosotros, bueno, tenemos un poquito de experiencia en su utilización y con una buena vigilancia, una buena monitorización, el fármaco es potente, proporciona una analgesia adecuada con una desaparición rápida de su efecto y además tiene un antagonista, o sea que en ese caso yo recomendaría el remifentanilo, sí. Muy bien, gracias. Nos habían preguntado también por aquí, que creo que ya habías contestado tú antes, pero bueno, para que todos seamos partícipes de tu respuesta, ¿qué opinabas o qué te parecía de la asociación de haloperidol con la dolantina? Bueno, la verdad es que a mí esa asociación me recuerda como a hace 18 años o así. Me parece, bueno, el único sentido que le veo a esa asociación es que la recomendación actual es si en caso de usar meperidina, pues debe asociarse con un antiemético. La haloperidol a dosis muy bajas tiene un efecto antiemético, por lo tanto tendría ese sentido para evitar, digamos, los efectos secundarios digestivos que tiene la meperidina. En realidad se emplea también para potenciar la sedación, pero me parece que no, que es una mezcla que, bueno, que actualmente existen opciones mucho mejores para utilizar que esa asociación, la verdad. Muy bien, gracias. A ver si hay alguna otra. Nos preguntan por aquí también para ti, Marta, ¿qué vía de administración tiene el remifentanilo? Creo que ya lo habías comentado en tu ponencia, pero nos lo
Sí, bueno, el remifentanilo se utiliza por vía intravenosa, siempre. Es un fármaco que nosotros utilizamos en la práctica diaria en anestesias generales y a dosis más altas, por supuesto. En este caso se utilizaría a dosis muchísimo más bajas, pero es por vía intravenosa el fármaco, sí. Y esto sí que requiere monitorización estrecha y, bueno, es un fármaco, un opiáceo muy potente que produce, pues, como a mayor potencia, mayor rigidez torácica, mayores casos de depresión respiratoria y, por lo tanto, pues requiere una vigilancia estrecha, muy estrecha. Bueno, yo te voy a preguntar también ¿qué papel tiene, si tiene alguno, el óxido nitroso ahora mismo en la analgesia periparto? Vamos a ver, nosotros no tenemos experiencia con el óxido nitroso en analgesia periparto, porque aquí no lo utilizamos. Pero sí que comentando con alguna matrona que trabajó en Reino Unido, supongo que Lucía tendrá experiencia en la utilización de este método, se utiliza mucho y dicen que es un fármaco que funciona bien. No nos hablan de sus efectos secundarios. De las náuseas, de los vómitos, del mareo. Nosotros lo utilizábamos clásicamente también en anestesias generales para potenciar el efecto de otros gases anestésicos. Pero bueno, no sé, yo pienso que riesgo-beneficio es un fármaco con un margen de seguridad estrecho. La forma de, digamos, cortar, por decirlo de alguna forma, esa analgesia es que la gestante se quede dormida y se le caiga la mascarilla. Por lo tanto, me parece que no es un fármaco seguro en ese aspecto. Pero ya te digo que nosotros no tenemos experiencia en su uso. Yo, siguiendo las guías de la Cochrane y demás, bueno, pues creo que hay opciones también mejores, quizás más invasivas ciertamente, pero mejores para analgesiar durante el trabajo de parto. ¿Lucía? Sí, nosotros tenemos mucha experiencia con eso. Es completamente normal en el paritorio tradicional como en centros de nacimiento, y también tenemos como bombonas que se mueven para el parto en casa también. Y la verdad es que se une muy bien, por ejemplo, con la hidroterapia. Muchísimas mujeres utilizan hidroterapia y cuando están como en el pico de la contracción utilizan también el Entonox. Y tengo aquí, si queréis verlo, una slide que dice que en un centro de nacimiento, justo para daros una idea, más o menos casi un 80% de las mujeres utilizan hidroterapia como pain management y un 60% Entonox y Pethidina, que es un intramúsculo, se hace solamente un 0,5%, algo así. O sea que la mayoría de las mujeres utilizan claramente en centros de nacimiento, en el cual epidural no es una opción, pero como decía antes, solamente un 1% de las mujeres en el centro, por ejemplo, donde yo trabajé, pedía de moverse hacia el paritorio para tener una epidural. Claramente son mujeres que son seleccionadas porque quieren ese tipo de parto, y también muchas veces tienen una preparación preparto muy buena para utilizar técnicas no farmacológicas. Nos preguntan también ya, por acabar con el tema de la analgesia, ¿qué opciones hay o qué alternativas más seguras a la sedación o a la analgesia en los pródromos, aparte de la dolantina? Marta. Esa pregunta la contesté también. Vamos a ver, pues la dolantina podría ser una opción en ese caso en unos pródromos. Unos pródromos muy dolorosos, o sea, dolorosos me refiero para la mujer, porque el dolor del parto, perdón, es uno de los dolores más subjetivos, es un dolor que tiene muchas influencias, no solo un estímulo nocivo, también influye incluso la hora del día, según algunos estudios, la preparación que haya tenido la mujer en el preparto, efectivamente. Pues en el caso de que, bueno, yo creo que lo comenté en la presentación, que puede parecer una locura, estaría indicada la analgesia epidural, incluso. O sea, iniciar analgesia epidural aunque el parto no esté todavía establecido.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, Bárbara, nos han preguntado, perdona un minuto. Nos han preguntado si podemos los profesionales hacer algo para disminuir las gestaciones y los partos de riesgo. A ver, bueno, pues creo que lo principal es la educación sanitaria. Sí que es verdad que cada vez tenemos mujeres más mayores y contra eso, bueno, pues no podemos hacer nada en cuanto a la edad, pero sí que creo que con una buena educación podemos minimizar riesgos. Es decir, por ejemplo, pues sobre todo en el caso de la obesidad, ¿no? Que al final va muy relacionado. Disminuyendo la obesidad conseguimos disminuir muchos de los riesgos a los que nos enfrentamos en el paritorio. Entonces, bueno, pues básicamente abogar por una buena educación poblacional. Nos habías comentado que, bueno, que en mujeres obesas realmente pues no hay nada, ninguna actitud que sea mejor que otra, ¿no? La actitud expectante aumenta el riesgo de muerte fetal intrauterina, la inducción aumenta el riesgo de cesárea y de rotura uterina, la cesárea siempre va a ser una cesárea compleja. ¿Qué hacéis? Creo que no hacíais nada distinto a las no obesas, pero cuéntanos un poquito otra vez, bueno, si tenéis algún matiz en el protocolo del manejo de este tipo de gestantes. Bueno, a ver, nosotros lo que intentamos es intentar que se pongan de parto espontáneamente, por lo menos hasta la semana 41 las dejamos, bueno, pues un poco eso, ¿no? A ver si ellas de manera espontánea se ponen de parto. Y a partir de la semana 41, bueno, pues empezamos a hacer los controles de embarazo prolongado y un poco en función de, bueno, pues los antecedentes obstétricos que tengan, es decir, si tiene una cesárea anterior, el viso que nos encontremos, bueno, pues si tienen un viso favorable en una mujer que no ha tenido una cesárea anterior, pues igual sí que abogamos por animarla a que se induzca el parto, un poco en aras de disminuir, por ejemplo, ese riesgo de muerte fetal. En mujeres en las que tienen un viso totalmente desfavorable o tienen una cesárea anterior, sí que intentamos llevarlas hasta la semana 41 más 4, 41 más 5, intentando que ellas se pongan de parto espontáneamente. Y en función de si se ponen o no, llegado a ese momento, bueno, pues un poco en función de las condiciones maternas, la exploración, pues consensuamos un poco con ellas. Pero bueno, nuestro, digamos, actitud es intentar llevarlas a todas a un parto vaginal. Pocas cesáreas selectivas hacemos en mujeres obesas. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia, Matrona 2.0 de Lucía Roca. Una pregunta o un comentario. ¿Qué encaje, si es que lo hay, tiene el obstetra en las unidades lideradas por matronas? Como dije antes, siempre trabajamos con un principio interdisciplinar, o sea que claramente el obstetra estará basado en su clínica, en el hospital o donde sea, en los servicios liderados por obstetras, pero siempre tenemos una conexión. Y, por ejemplo, en los estándares nosotros recomendamos que cada centro de nacimiento tenga un link obstetrician, un obstetra de referimiento, para que desarrollen una manera de trabajar juntos entre el obstetra y el centro, que se pueda discutir casos que son un poquito fuera de la normalidad y que incluido se haga un referral al hospital y luego se decide si esa mujer puede seguir con el centro de nacimiento o no. Entonces siempre trabajamos con un principio de colaboración y el principio es
de prácticamente reimaginarnos un paritorio como el lugar donde las mujeres que tengan complicaciones van y que puedan tener una asistencia 1 a 1 con la necesaria asistencia de la matrona y los ginecólogos, y que las mujeres que son elegibles para una asistencia liderada por matrona que sean fuera del paritorio. Bueno, entonces con ese principio, que es basado en evidencia, ganan todos, porque los obstetras terminan haciendo su trabajo de obstetra en el hospital y la matrona su trabajo dentro o fuera del hospital. Entonces un poquito eso es el principio, pero siempre hablamos de colaboración interdisciplinar. Vale. Nos preguntan también, una pregunta dirigida a ti, Lucía, ¿cómo crees que se pueden reducir los gastos con este tipo de asistencia al parto? Sí. Bueno, es un principio bastante simple. Las matronas son más baratas como salario, como coste en general. Y la segunda aspecto es que las mujeres que están asistidas en centro de nacimiento terminan con porcentajes de intervenciones mucho más bajo. No tuve tiempo de enseñaros la estadística, pero cesárea en el paritorio, en el Birthplace Study era 11.1 y en centros freestanding 3.5. ¿Vale? Entonces, claramente, cesárea estadísticamente mucho más baja, instrumental es mucho más bajo, hemorragia postpartum mucho más baja, y hablamos de hemorragia que necesitan transfusiones de sangre, y también menos desgarros de 3.º y 4.º grado. Entonces, claramente, como la morbilidad es mucho inferior, al final, cuando calculamos el coste de la asistencia, claramente estamos hablando de un coste, en inglés se llama intention to treat, ¿vale? O sea que todas las mujeres que empezaron la asistencia en el centro de nacimiento, incluimos los gastos de traslado, ambulancia, cuando necesita obstetra, neonatólogo, lo que sea. Todo este coste es incluido en el economic analysis en estos estudios, ¿vale? Entonces ya tenemos bastante evidencia que nos diga que es un modelo optimal a nivel de coste efectivo. Muy bien. Bueno, seguimos con la última ponencia de Sergio Valles. Nos preguntan que si hay algún plan o proyecto de la Administración a medio plazo dirigido a los profesionales para humanizar el parto, puesto que parece que todo va dirigido a los usuarios. ¿Qué tal? No, bueno, en realidad el plan de humanización en el que estamos trabajando, que sufrió, bueno, el parón de la pandemia y hubo que ir a acciones más concretas, ¿no? El plan pivota sobre los 3 pilares que les comentaba, ¿no? Las personas, las familias y sobre todo los profesionales y las profesionales, ¿no? En breve espero que vea la luz el documento de líneas generales de dicho plan. Posteriormente ya está en fase de elaboración también el documento de acciones concretas y habrá un tercer documento de indicadores y evaluación, ¿eh? Pero sí nos consta que una de las prioridades sería la humanización también a nivel de los y las profesionales. Bien. Hay otra pregunta por aquí que nos dicen, bueno, casi se la voy a hacer a los dos, a Sergio y a Lucía, que si es viable la implementación de unidades lideradas por matronas en Asturias. Y bueno, aprovecho para añadir, y es dirigido a Sergio, que si hay algún plan de la consejería a este respecto, o alguna expectativa, cuanto menos. Sergio, ¿quieres empezar? No, empieza tú si quieres, Lucía, sin problema. Bueno, yo no conozco la organización de servicios muy bien en Asturias, pero lo que sí puedo decir es que Centro de Nacimiento, la evidencia nos dice que tendríamos que implementarlos en todos los sitios. Claramente hay que considerar el aspecto geográfico de cuánto tardamos a llegar a un hospital,
pero incluido hay estudios de centros en Escocia, en zonas muy rurales y montañosas, que todavía tienen resultados fantásticos. Entonces, desde el punto de vista de la evidencia, absolutamente Asturias, vamos ya a implementar centros. Sí, bueno, ahora mismo tengo que reconocer que sobre la mesa no hay ninguna propuesta en este sentido, pero yo creo que precisamente para eso estamos aquí, ¿no? Para bueno, pues tratar de contribuir a mejorar la salud de los y las asturianas y asturianos y en ello trabajamos. Si hay alguna propuesta que se nos pueda plantear, valorando pues, la costo-eficiencia, las ventajas, los inconvenientes, pues sería cuestión de ponerse a trabajar a ello. Ahora mismo no hay nada, pero no descarto que lo pudiera haber en un futuro. Muy bien, bueno, creo que ya nos pasamos bastante de la hora. Creo que bueno, han sido 4 ponencias excelentes que nos dan una visión de los cambios que se nos avecinan, que ya realmente pues están aquí, ¿no? O que van a estar en un futuro inmediato. Como os decía antes, creo que tenemos que evolucionar, tenemos que adaptarnos y saber responder a estos cambios. Yo creo que con esto ya cerramos la jornada de hoy. Volver a daros las gracias a los ponentes y a todos los asistentes y recordaros el tema de del enlace para rellenar el formulario y conseguir los créditos de la jornada. Muchas gracias a todos y buenas tardes.